¿Y tú quién eres? ¿A qué iglesia pertenecías? ¿A qué denominación? ¿Eras evangélico, testigo de Jehová, mormón, agnóstico, ateo, tal vez católico? ¿A qué religión pertenecías? ¿Cómo obtuviste la entrada al paraíso? ¿A qué te dedicabas? Muchas preguntas para un personaje al que la única respuesta que tenemos a la luz de la Biblia es que era un criminal, un ladrón. Uno de los criminales colgados junto a él, es decir, junto a Jesús, se burlaba. Y le decía: así que tú eres el Mesías, demuéstralo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros, decía el ladrón, merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús entonces le responde: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, este criminal, este malhechor, quien estaba a la derecha de Jesús con toda seguridad, en medio de su desespero, sabía que le quedaban minutos de vida. Sabía que había llegado el momento para pagar por todo lo que había hecho. Textualmente estaba reconociendo que él merecía estar en el lugar en el que estaba, a punto de morir, crucificado porque era un ladrón. Claramente hacía una distinción entre Jesús, quien no había hecho nada malo, el otro ladrón, quien también merecía, según sus propias palabras, estar en una cruz a punto de morir crucificado. En medio de su situación agónica, tuvo la fuerza para creer en Jesús. Estoy hablando del ladrón a la derecha. Cosa nada fácil. La mayoría de nosotros, con toda seguridad, hubiéramos actuado como el ladrón de la izquierda. Pero este hombre, el de la derecha, le creyó a Jesús, a pesar de verlo en la misma situación, a punto de morir. Este otro hombre le creyó a Jesús a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que sus ojos veían. En su espíritu, en su alma, él pudo ver mucho más allá y puso toda su confianza en Jesús, que como él mismo no podía bajarse solo de esa cruz. O tal vez debería decir que Jesús no se quiso bajar de esa cruz por obediencia al Padre, por amor a ti y por amor a mí. A pesar de las circunstancias, este hombre creyó en las promesas de Jesús. Además, creyó en que Jesús regresaría. Textualmente leemos cuando le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo más bello es que Jesús no tuvo en cuenta ninguna de sus maldades, ninguna de sus faltas, es decir, lo que el ladrón de la derecha había hecho. Jesús no tuvo en cuenta que seguramente había dejado a mucha gente sin comida al robarles el sustento, el resultado del trabajo de una semana o de un día. Jesús no tuvo en cuenta que seguramente este hombre posiblemente pudo haber apuñalado, pudo haber matado a alguien por robarle. Lo que Jesús tuvo en cuenta fue lo que este hombre en sus últimos minutos de vida hizo: creer en la palabra de Jesús. Y aunque la mayoría de nosotros pensamos: yo haré lo mismo, esperaré justo al momento antes de morir y entonces recibiré a Jesús, creeré en Él. Ahora estoy muy ocupado, ahora no tengo tiempo para estas cosas, no tengo tiempo para la religiosidad, no tengo tiempo para invertir en Dios. Estoy demasiado ocupado, tengo otras prioridades. Yo recibiré a Jesús y le pediré perdón a las personas a las que les he hecho algo malo antes de morir. Le pediré perdón a Dios por haber herido, matado, violado, secuestrado o mentido, o por cualquier otra cosa mala que yo haya hecho. Antes de morir yo lo voy a hacer. La verdad es que las estadísticas muestran que cuando nos sentimos en riesgo, cuando sentimos el peligro, lo primero que hacemos es acudir a ese instinto de sobrevivencia. No es el momento, no hay tiempo para pedir perdón. No hay tiempo para arrepentirse. Yo mismo he estado envuelto en 3 accidentes a lo largo de mi vida. Y en ninguno de los 3 yo recuerdo haberme tomado el tiempo para pedirle perdón a Dios. No. Seguramente este hombre durante toda su vida nunca se acercó a Dios, no le interesó tener una relación con Dios, ni cercana ni lejana.
Otras versiones de la Biblia se refieren a ellos como malhechores. El libro de Mateo se refiere a ellos como ladrones. Lo cierto es que no eran unas blancas palomas. Y esa era justamente la razón por la que estaban siendo crucificados, como ya lo dije anteriormente. Porque estaban pagando por sus delitos. Para la época, la cruz era la pena capital. Y claro, muchos seguramente no hemos matado a nadie o no le hemos robado a nadie. No hemos secuestrado a nadie, tampoco hemos violado a nadie. Y pensamos seguramente y muy equivocadamente que no somos lo suficientemente pecadores o que no estamos lo suficientemente sucios como para sentir la necesidad de acercarnos a Dios y pedirle perdón. Porque es que no le hemos hecho mal a nadie. La Escritura nos enseña en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, que todos hemos pecado y que por consiguiente todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir que independientemente de que no hayamos hecho cosas tan graves como estas, pero al final del día necesitamos ser justificados por la sangre de Jesús, por la gracia de Dios, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como pago por medio de la fe, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. En su paciencia, Dios nos ha perdonado. Es decir, que solo por la gracia de Dios y a través de la redención, de la resurrección de Jesús, es que nosotros somos salvos. Jesús, quien se ofreció a sí mismo para servir como pago por nuestras faltas a través de su muerte. Eso fue precisamente lo que este ladrón vio. Y las preguntas que formulaba justo al principio de este mensaje. El ladrón, el malhechor, este criminal llegó al paraíso. Y con quien se encontró en este paraíso, le hizo algunas preguntas. La única respuesta posible de este ladrón, de este malhechor, tuvo que haber sido la siguiente. Yo no pertenecía a ninguna iglesia, no pertenecía a ninguna denominación, no era ni evangélico ni cristiano, ni testigo de Jehová, ni católico ni mormón. Mi oficio era robar. Por eso me crucificaron, como castigo de todas mis maldades, porque era la pena capital. Lo único que yo sé es que a mi lado había un hombre a quien llamaban Jesús. Él predicaba por todas partes acerca de la salvación. Este Jesús predicaba que iba a ser crucificado y que 3 días después iba a resucitar. Este Jesús enseñaba que era el Hijo de Dios, sanó a muchos enfermos, liberó a muchas personas que eran oprimidas. Yo estaba a su derecha justo cuando me estaban crucificando por mi maldad. A él lo crucificaron injustificadamente, pero yo decidí creer en él. Y le pedí que se acordara de mí cuando regresara en su reino. Y entonces este Jesús me contestó, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y aquí estoy. No pretendo con esto apoyar la falsa doctrina de que no hay que congregarse, de que no hay que buscar una comunidad que te enseñe la palabra de Dios, que te enseñe la verdad sobre Jesús, sobre su muerte, su resurrección, donde aprendas que en Jesús hay vida eterna. Esa es precisamente la razón por la que todo lo que nos enseña lo confrontamos con la Biblia. Cuando vamos a la iglesia, confrontamos lo que nos están enseñando con la Biblia. Porque hay una sola verdad, y es Jesús de Nazaret. Él mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Recibe a Jesús en tu corazón. Recíbelo en tu corazón. Hoy es el día de salvación. No esperes a ese minuto, último minuto que posiblemente no vas a tener. Hoy es el día de recibir a quien fue a la cruz por ti y quien fue a la cruz por mí. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo. Que Dios te bendiga.